antiterrorista. En este punto nos acompaña Florentino Portero, analista político internacional. Señor Portero, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, una lectura operativa de este atentado. Estamos hablando de personas entrenadas en el manejo de armas, estamos hablando de personas que hablan un francés sin acento, estamos hablando de, por tanto, una célula importante dentro de Francia. Todo apunta a que es una célula, que no es algo que se ha improvisado de cualquier manera. No es un lobo solitario. Todo aquel que ha manejado un fusil de asalto sabe que no es una cosa que se aprenda en un momentito, cuesta. El cómo se movían, la frialdad con la que han actuado, parece que es gente entrenada que posiblemente ha pasado una temporada en el Oriente Medio. Pero hay que esperar, hay que ser prudentes, que ya averiguaremos quiénes son. Bien, la segunda pregunta, el segundo punto de análisis es ¿qué busca el terrorismo islámico con un ataque como este? Obviamente no es solamente amedrentar a la prensa satírica, hay algo más. No es una razón. De todas formas, no sabiendo exactamente quiénes son, inevitablemente especulamos. Por una parte, ellos golpean cuando pueden desde hace tiempo. Es verdad que en el caso de Francia, la inteligencia francesa, la policía francesa, ha sido la más eficaz de entre las europeas y ha conseguido abortar un número muy importante, tanto de grandes atentados como de pequeños atentados. Segundo, lo decía antes un compañero en esta emisora, hay una rivalidad entre Al-Qaeda e ISIS. Al-Qaeda parece que está en decadencia, tiene que demostrar que existe. ¿Cómo demuestra una organización que se dedica al terror que existe? Provocando terror. Esa es una buena razón. Tercero, Francia en estos momentos está en Libia, está en República Centroafricana, está en Mali, está en Irak. Es un país europeo que está en la vanguardia, porque es el país más sensible al tema por razones de política interior. Por tanto, es muy normal que estos grupos quieran golpear a Francia, que hasta la fecha se había librado de un gran atentado. Después del ataque que hemos vivido, que hemos estado contando que ha ocurrido esta mañana, ¿esto nos hace o nos tiene que llevar a pensar que Occidente ha bajado la guardia? Occidente trata de autoengañarse desde hace muchísimo tiempo. Hace ya años que nos declararon literalmente la guerra, utilizaban la palabra guerra. Y nosotros desde entonces tratamos de convencerlos de que esto no es una guerra. Es un problema de política interior, es un problema de terrorismo, con que la inteligencia o la policía se ocupe de ello es más que suficiente. Y no es así. En un mundo globalizado, organizaciones como estas pueden actuar en países muy distintos, tienen gente dispersa por toda parte y realmente esto es una guerra. Pero no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, una guerra convencional, con carros de combate o aviones. Es una guerra de otro tipo, la guerra posmoderna, donde lo fundamental es el control de los medios de comunicación. ¿Quién está haciendo hoy uso intenso de las imágenes captadas por no sabemos quién en París? Básicamente grupos islamistas desde Oriente Medio. Las redes están muy calientes y manejan esas imágenes, las mezclas con otras, lo utilizan en beneficio propio. La guerra posmoderna no se resuelve en el campo de batalla clásico, sino en la retaguardia, en los hogares, en las familias. Cuando las familias retiran el apoyo a un gobierno, se produce la victoria. Ya no es como antes, donde un general derrotaba a otro general. Ese mundo ya no existe. Y hay que poner este atentado en un contexto por una parte de islamofobia reciente en Europa y creciente, pero también un contexto de fracaso de Francia en la integración del mundo musulmán. Francia es el país, lo hemos dicho varias veces, que tiene más musulmanes. 1 de cada 10 musulmanes, de cada 10 ciudadanos franceses es musulmán. 10% de la población, más o menos 6 millones de personas. Francia es, de entre los Estados europeos, el que mejor ha realizado históricamente la integración, gracias a su institución, que da la Tercera República, que es el liceo. Toda la enseñanza pública, y el liceo francés ha sido capaz de crear un modelo de ciudadano francés que integra al judío, al musulmán, al cristiano, al del norte y al del sur. Ese modelo, que era el mejor entre los europeos, ha fracasado cuando el número de musulmanes ha sido muy alto y sobre todo cuando se ha concentrado geográficamente en poblaciones muy pequeñas. Cuando en un liceo la mayoría son musulmanes, los más radicales y los más reacios consiguen hacerse con el control del liceo y acabar con el proceso de integración. Eso es un tema que tenemos que aprender. Otros países como Alemania, el Reino Unido, han ido por detrás, no han sido capaces de un nivel tan alto de integración. Todos tenemos que reflexionar sobre hasta qué punto podemos integrar y cuáles son las reglas del juego para que una nación continúe siendo una nación. Y como españoles debemos temer, hemos visto la reunión del ministro del Interior con el mando antiterrorista, el peligro de un contagio en España.
Los atentados de septiembre en Estados Unidos nos cogieron por sorpresa. Nuestro servicio de inteligencia, nuestra policía estaba convencida de que en España no había nada. Luego descubrimos que en gran medida se había preparado desde España aquel atentado. Y descubrimos que había células muy asentadas y que uno de los más importantes jefes vivía entre nosotros. O sirio, con nacionalidad española más en concreto. Desde entonces, nuestros servicios de inteligencia, nuestros servicios de policía, la Guardia Civil, han evolucionado y se han adaptado. Y llevan mucho tiempo concentradas y trabajando muy bien. Han conseguido abortar muchos atentados en España. Y siguen trabajando. Ahora, es evidente que el problema no se va a acabar en un día, ni en 2 días, ni en 3 días. Esto es un conflicto interno del Islam. Hay millones de musulmanes en el mundo. Nosotros somos vecinos del Islam y hay musulmanes entre nosotros. Por tanto, tenemos que hacernos la idea de que tendremos problemas durante mucho tiempo. Y tenemos que apoyar a nuestros servicios de policía, a la Guardia Civil, inteligencia, para que continúe haciendo su trabajo y no permitir a nuestros políticos más frivolidades de las que ya se tomaron hace algún tiempo, que nos han costado muchos disgustos. Florentino Portero, gracias por acompañarnos esta noche. A partir de las 10 esta noche